Vamos a hablar un poquito del dólar, que es un asunto por lo general muy gravitante en la economía y que a la gente la tiene pendiente en la Argentina, que tiene una economía bimonetaria. En estos últimos días, en estas últimas jornadas, estuvimos viendo cómo el dólar blue se deslizaba un poco para arriba. Tocaba el récord nominal que tocó hace un año exactamente, en octubre del año pasado, y lo superaba incluso. Ayer el cierre fue a 197 pesos y hoy, este jueves, está subiendo otro peso más, hasta 198. Claro, la semana pasada había trepado 8 pesos y medio, entonces ya había empezado a sembrar el terror allí en la City y a poner nerviosa a la gente, pero ahora, bueno, aparecen más preguntas, que es ¿hasta dónde va a llegar? ¿Qué va a hacer el gobierno? ¿Qué va a pasar a medida que se acerquen las elecciones, que son nada más en 15 días? Bueno, ¿qué va a pasar con el blue? Es algo absolutamente imposible de predecir. En general el dólar es bastante difícil de prever en su trayectoria, pero el blue en particular es especialmente difícil de predecir. ¿Por qué? Porque es pequeñísimo el mercado y se mueve con una operación o dos operaciones que se hagan por encima del valor original. Para darles una idea, en el mercado oficial, o sea, donde compran y venden las personas con el cupo hasta $200 mensuales, las empresas para comprar insumos o para comprar, para pagar deudas, para hacer remesas al exterior y demás, en ese mercado oficial se mueven $500 millones por día. Ahí están importadores, exportadores, el dólar ahorro, como les dije, las empresas y demás. En el mercado financiero se pueden comprar dólares como les vengo diciendo, a 180 pesos el dólar bolsa, que no se movió en estos últimos días, siempre y cuando tengas los pesos en blanco. Si vos tenés en tu cuenta los pesos en blanco, lo podés llamar a cualquier agente de bolsa, cualquier ALIC, y te compra y vende bonos sin límite, en realidad con un límite semanal que está dado por los últimos controles que estableció el Banco Central, pero es un límite que está en $20.000 por semana, ponele, para darte una idea. O sea, es un límite que afecta realmente a muy poquito. ¿Quién puede comprar $20.000 por semana? Bueno, ahí se mueven en el dólar bolsa, en el contado con liqui, se mueven más o menos $50 millones diarios. Cuando se pone tupido, cuando se mueve mucho. Si no, se mueve menos, 20, 30 millones de dólares. Ahora, con el mercado picado, es el 10% del mercado oficial. Y el mercado blue, el ilegal, ¿sabés cuánto mueve? $2 millones. Puede ser, ponele el doble, ponele que sea $5 millones con toda la furia, exagerando lo que se mueve en el mercado paralelo. Bueno, es el 1% del mercado oficial, el 1% de los 500 millones que te digo que se mueven entre importadores, exportadores, ahorristas, empresas y demás. Bueno, es loco porque el que representa el 1% de las operaciones es el que aparece en la tapa de los diarios. Y ustedes me dirán, bueno, pero es el que se puede comprar libremente. Claro, es el que se puede comprar si vos estás en negro. Pero si vos estás en blanco, lo podés comprar a 180 en realidad. Y ahí está invirtiendo dólares de sus reservas el Banco Central para evitar que ese suba. Es raro que si vos podés dolarizarte a 180, lo hagas comprando a 200. Los fondos de inversión que lo hacen con una operación más compleja, que es el dólar llamado dólar CENEVI, lo hacen porque quieren salir por más de $20.000 por semana a cualquier precio de la Argentina antes de las elecciones. Eso tiene un tinte político, obviamente. Y bueno, vamos a ver cómo sale, pero más allá de cómo salgan las elecciones, si hay un dólar que puede moverse, no es que puede moverse para arriba, no es el de 200, es el de 105, el oficial. Entonces, el que compra 200 pensando que va a aumentar, ¿qué piensa que va a aumentar? ¿El de 200? ¿El de 198 que va a aumentar más todavía? ¿O el oficial? Porque si piensa que va a aumentar el oficial, lo que le conviene es ir al de 180, no al de 200. O intentar ir al ahorro, que 105 más 30 más 35 termina dando 170 y pico. Bueno, hay mucho, como siempre antes de una elección, mucho de político en cómo se interpretan los valores del mercado cambiario.
Hasta ahora, el que compró en el pico del año pasado, en aquel octubre que valía 195, no ganó guita. Podría haber ganado mucho más si se hubiera quedado con los pesos en ese momento y hacía un plazo fijo, que este año no le ganó la inflación, pero pagó cerca del 40% de intereses en pesos. Entonces, si vos optaste en aquel momento por el dólar blue y perdiste, no te digo que pierdas de acá en adelante, porque eso es lo que es imposible de prever nunca en la Argentina. Pero de vuelta, si hay un dólar que está presionado para el alza, es el oficial y no el paralelo. Y en el paralelo, la verdad, los que venden, por lo general, los que operan, por lo general venden. Se lo pregunté a gente del mercado en estas horas de nervios. Y uno que es corredor de mercado blue, uno que es corredor de billete, corredor de lechuga, de la viva, de esas cuevas a donde en general poca gente se aventura, me grabó un audio. Le pedimos permiso y lo voy a compartir con ustedes. ¿Escuchás cómo se siente el dólar blue en la City un día como hoy? Y también la tele asusta, ¿viste? Puede ser 97,5, 98, ¿viste? La tele asusta. Está 97 y te dicen el dólar cerró 98. O la radio te dice el dólar cerró 98. Y mentira, capaz cerró 96. ¿Entendés? Es jodido, qué sé yo. La gente está medio asustada. Vende para la luz, el gas, el teléfono y nada más. Vende esos 200, 300 dólares y listo, chao. Lo demás lo dan canuta. Está esperando las elecciones. Está esperando que se vaya a 200. Mira, vamos a ver qué pasa. Te mando un beso. Bueno, así es el pulso del dólar paralelo en la City. Están esperando a ver qué pasa después de las elecciones. Pero ¿sabés qué pasa? Hay mucha gente que pierde guita en estas movidas. Cuando vos te la jugás a ser Bernie Madoff, y en realidad son los ahorros de tu vida o tu casa o lo que te sobró del sueldo un poquito y nada, y mirás la tele y te subís a olas de nerviosismo, mirás los portales, ves que toca el récord blue y te tirás a una pileta donde no sabés si hay agua o no. El riesgo es que pierdas, y a mí me parece que el gobierno está jugado con todo a poner el dólar como ancla, a frenarlo y que el año que viene sea un año de atraso cambiario. ¿Por qué? Y bueno, porque el dólar sigue estando más caro que lo que estaba en 2015, que lo que estaba en 2017, en términos reales, a guita de hoy, digamos, sacando el ruido de la inflación. Sigue estando más caro porque subió muchísimo en 2018 y 2019 y porque el año pasado subió también a la par de la inflación. Se vienen además un par de novedades en el mercado cambiario, porque le están buscando la vuelta a cómo hacer para que los turistas que ahora van a empezar a entrar al país puedan vender sus dólares en el mercado financiero y no tengan que cambiarlos en el oficial, que obviamente ninguno de ellos lo quiere hacer porque les dan 105 por dólar cuando en la calle les ofrecen 190, digamos, está el cuevero ahí ofreciéndoles. Bueno, están por lanzar una medida que les permita vender sus dólares acá. Usan mucho tarjeta, además, los turistas europeos, los norteamericanos, por idiosincrasia. Y a los europeos, claro, se los cambian al oficial. Entonces les conviene sacar y cambiar. Ahora, quizás hoy mismo incluso, están por lanzar una medida para que puedan entrar los dólares por el sistema financiero, cambiarlos a 180, al dólar financiero intervenido o no, y disponer de esos pesos en una tarjeta de débito, como la tarjeta de previaje, o en una billetera virtual. Se estima que entran 5.000 millones de dólares al año por turismo. Claro, hasta ahora esos iban a alimentar la oferta del blue. Es un quilombo el dólar en la Argentina, como siempre. Y tenemos además un control de cambios porque, bueno, no sobran para que se compren todos los que quieran los argentinos más acaudalados, los que se pudieron comprar todo en la época del préstamo del Fondo Monetario. El control de cambios, el llamado cepo, va a seguir por muchos años, incluso si este gobierno pierde en 2023. Porque hablando con los economistas de la oposición, de Horacio Rodríguez Larreta, también entienden que es imposible liberar todos los ponchazos como hizo Prat Gay en 2016, que es muy nocivo, piensan ellos también. Ahora, en lo inmediato, me parece que hay que ser lo más cauteloso posible. Como escuchabas al correta recién, al corredor. Hay mucha gente esperando a ver qué pasa, pero muy poca realmente moviendo sus ahorros en días como estos.